apóstoles, perdón, las grandes obras de los apóstoles. Entonces, esa es su traducción, Hechos, eso quiere decir. Pero leí que un autor dijo que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo a través de sus apóstoles, debido a que su obra soberana de supervisión fue mucho más significativa que la de cualquier hombre. Fue de ministerio, de dirección, de control y de capacitación del Espíritu, lo que fortaleció a la iglesia y la hizo crecer en número, poder espiritual e influencia. Ahora, cuando tú lees el libro de los Hechos, si tú quieres, muchas veces nosotros avivamos un avivamiento, anhelamos un avivamiento en nuestras vidas, ¿es cierto? A veces decimos, Señor, aviva el fuego en mí. Una forma de hacerlo es leyendo el libro de los Hechos. Vas a ver tú la manifestación del Espíritu Santo tan fuerte en la vida de la iglesia primitiva, la primera iglesia, y vas a decir, wow, yo quiero lo que sucedía en ese entonces. Y ahorita vamos a ver por qué, pero vamos a leer Hechos 2 del 42 al 47. Dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Más adelante en el capítulo 4, verso 32, dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos los dieran a los que pasaban necesidad. Señor Dios, bendice este tiempo, danos gracia y entendimiento para, Señor, recibir la enseñanza que quieres traer hoy a nuestras vidas. Quita toda distracción y danos libertad, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Volvemos, ir a la iglesia o hacer iglesia. Al hablar de iglesia, tenemos que hablar de dónde nació la iglesia de Jesús. ¿Dónde nació la iglesia de Jesús? En el libro de los Hechos. Cuando viene, se llama el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, y ahí se desató todo lo que hoy conocemos como iglesia de Jesús. La iglesia de Jesús ahí nació. Entonces, si queremos hablar de ir a la iglesia o hacer iglesia, nuestro fundamento es el libro de los Hechos. Ahí viene todo lo que hoy Dios quiere mostrarnos y enseñarnos, y ver la diferencia entre ir a la iglesia o hacer iglesia. ¿Por qué no repites conmigo? Ir a la iglesia o hacer iglesia. Otra vez, ir a la iglesia o hacer iglesia. Vamos a definir qué es iglesia. Iglesia es el cuerpo de Cristo, es decir, toda la comunidad de creyentes que hemos decidido seguir a Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, quien además es nuestro único y suficiente Salvador, y hemos decidido obedecer la palabra de Dios y tomarla como fuente de enseñanza para hacer la voluntad del Señor. Esa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, los congregantes, tú y yo. No es el local, ¿verdad? A veces lo usamos bastante, pero cuando decimos vamos a la iglesia, está mal dicho. Vamos al templo, vamos a la congregación, vamos al local, vamos a la sede, vamos al campus, como le llaman ahora en muchos lados. Pero la iglesia somos tú y yo.
Y Dios ha dicho que con que 2 o 3 en su nombre están, Él está ahí, y eso se llama iglesia. Eso es iglesia. Entonces, partiendo de ahí, si ya sabemos que iglesia no es este local, que somos nosotros, ¿cuál es la diferencia entre ir a la iglesia o hacer iglesia? Y aquí va a empezar a salir qué es ir a la iglesia. ¿En qué consiste ir a la iglesia? ¿Qué significa ir a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes vienen a la iglesia? Híjole, ya todos hacen iglesia. Ok, escuche bien. Ir a la iglesia significa tomar 2 horas de tu tiempo para venir a la congre y a veces 1 hora entre semana. Nada más. Eso es venir a la iglesia. Tomas 2 horas en domingo, a veces entre semana, una reunión de oración, una actividad, algo, pero eso es ir a la iglesia. 2 horas de tu tiempo en domingo. A veces te quejas porque son más, son menos. Eso es ir a la iglesia. ¿Qué más es ir a la iglesia? Dice, buscar el lugar más cómodo y alejado donde nadie te vea, ¿verdad? Llegas y lo sugieres, pásale, no, aquí está bien, y hasta atrás, y del pilar. Para si te duermes, pues nomás te escondes detrás del pilar y según tú crees que no te ves. Pero de aquí se ven todos se ve todo. Entonces, eso es ir a la iglesia, buscar el lugar más cómodo, donde menos calor haga, donde pues no se te siente gente a un lado para no saludar, eso es ir a la iglesia. También, otra cosa, llegar tarde. ¿Por qué? Porque el desayuno se alargó, porque te desvelaste un día antes, en fin, muchas cosas pasan que te estorban para que tú llegues a tiempo a la iglesia, a ir a hacer iglesia. Entonces llegamos tarde. A veces de verdad, mire, no me lo tome a mal, pero nos da gusto que llegue a la hora que usted llegue. No importa, venga. ¿Por qué? Le voy a contar algo. Cuando nosotros recién veníamos, mi esposa y yo, recién así, naciditos en la fe, no hombre, pues bastantes problemas teníamos y a veces llegábamos bien peleados. Y afuera todavía discutíamos y bien feo, pero nos obligábamos a sea la hora que sea entrar por ese lugar. Y esa era la manera que nosotros vencíamos. Entonces decíamos, no importa si llegamos con los ojos todos rojos, pero vamos porque Dios tiene algo para nosotros. Y sí, de verdad, cada que cruzábamos esa puerta, aunque viniéramos enojados, todos peleados, Dios tenía algo para nosotros. Entonces le motivo, llegue temprano, pero aunque llegue, ya de perdido. Pero eso sería ir a la iglesia. Otra más, dice, y esta es muy común en Agape, dice, si no alcanza la reunión de las 10, está la de las 12:15. Y si tampoco llegas, no te preocupes, está la de las 6:30. Y si tampoco llegas, ya el martes vamos, ¿verdad? Eso es ir a la iglesia. No te quedas en un solo lugar, no echas raíces en un solo lugar, no te haces compañía, amistad, participas, no, sino lo ves como opciones. Y la realidad es que Agape y sus múltiples sedes no fueran una opción para que si se te hacía tarde fueras a otra. No, fue para aquellos que trabajan en las mañanas, puedan ir en las tardes. Para aquellos que trabajan los domingos, puedan ir en martes. Pero bueno, eso es ir a la iglesia. Otra más. No saludar a nadie, solo vienes a escuchar. Ni a los sugieres les das la mano o les damos la mano. También a veces yo me paso de largo por las prisas XY y nos olvidamos de saludar a los sugieres. ¿Y tú sabes cuánto nosotros le insistimos al ujier que salude? Incluso les decimos a los líderes de equipos de ujieres, pon a los más simpáticos, sonrientes, amigables, cariñosos, aquellos que si les dan una cachetada ponen la otra mejilla para que saluden a la gente. Y tú te pasas de largo. Salúdalos. Porque no saludarlos, solamente venir a escuchar es ir a la iglesia. Una más. Dice, no hago amistad con nadie de la iglesia, al fin somos tan diferentes. No, la iglesia no es para ser amigos. Pensamos, ¿verdad? Amigos los de la calle, mi compadre de las caguamas el fin de semana, del fútbol. No, la iglesia es vamos a escuchar a Dios y vámonos. Eso pensamos los que vamos a la iglesia. Una más. No involucrarse en los ministerios porque la iglesia quita mucho tiempo. ¿Ha pensado eso? Yo lo llegué a pensar. No, es que ¿a qué horas?
Servir en un ministerio, no se puede. No tengo tiempo, entre semana, no. Venir a una reunión, una capacitación, a un taller, no puedo. Eso es ir a la iglesia. No nos involucramos, no servimos. Una más. Dice, apenas dicen amén y ya estás corriendo por tus hijos para irte de volada a las escaleras. Y ahí subes, ni siquiera saludas al maestro, jalas a tu niño y se van corriendo. Tus hijos ahí vienen todos jaloneados del brazo porque ya te quieres ir. Eso es ir a la iglesia. Una más. Dice, asistir a una célula solo por compromiso, pero no participamos, no tenemos amistad en la célula, no damos fruto, es decir, no ha habido un cambio en nosotros, no ha habido una transformación. Dice, y además crees que las células son aburridas. Ahora, la verdad hay células aburridas como la mía, pero no se trata de mí, se trata de Dios. Y yo les digo a mis discípulos, es que tienes que venir no por mí, sino porque tú vienes a ver a Dios. Entonces, creer que la célula es eso, es ir a la iglesia. Otra más, tus mejores amigos no conocen a Jesús. Y esto quiero ser claro, no es malo, no es malo. Es bueno que tú tengas amigos que no conozcan a Jesús. ¿Para qué? Pues para que les muestres a Jesús. Pero si tu círculo más cercano son personas que no conocen a Jesús, algo anda mal. ¿Por qué? Porque somos una familia de fe. Y debería, no es obligación, debería tu círculo más cercano ser hermanos de tu propia fe. ¿Para qué? Para que tengan cosas en común, para que no te hagan caer, para que no te insistan en tomar, en irte al antro, en no ir a la iglesia, en no ir a las actividades. Pero no dejes a tus amigos tampoco fuera. Esto es un equilibrio. Y la última, ¿qué significa ir a la iglesia con esfuerzo? Y si alcanzas, regrésame tantito. Con esfuerzo y si alcanzas, das el diezmo. Ofrendar, no, eso ya es otro nivel, la ofrenda. Porque en la iglesia piden mucho. Yo decía eso, lo confieso. Es que ahí nomás piden y piden y piden. Eso era ir a la iglesia. No tenía yo un conocimiento de qué era, de qué es, de por qué piden. Y no piden de por qué traemos a Dios las cosas, ¿verdad? Y creemos que el diezmo, ya con el diezmo es un principio, es el primer paso, ¿verdad? Eso es ir a la iglesia. Eso es ir a la iglesia. Ahora, no se me desanimen. Esto es para bendición, para edificarnos unos a los otros. ¿Qué es hacer iglesia? Diga conmigo, ¿qué significa hacer iglesia? Otra vez, ¿qué significa hacer iglesia? Vas a voltear con el que está a tu lado y dile, no te duermas porque te van a decir qué es hacer iglesia. Así dile. No lo despiertes tan fuerte porque a veces se asustan, ¿verdad? Y creen que el muerto se les subió. Espérame. No. ¿Qué es hacer iglesia? Ahora, ¿de dónde vamos a sacar este significado de hacer iglesia? De lo que leímos, el libro de los Hechos. Ahí se narra y se relata y se enseña el significado de hacer iglesia. Y dice el primero, ¿qué significa hacer iglesia? ¿Qué dice ahí? Ayúdeme a leer. Estar juntos, unánimes, corazón, alma y cuerpo. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que en muchos versos, y ahí van a salir, dice, y estaban juntos, y estaban unánimes, y estaban reunidos, y todos ellos estaban unánimes. Como 10 veces dice juntos, unánimes, reunidos. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia es una unidad. Ahora, ¿qué significa unánimes? Me gusta esa palabra porque cuando la Biblia, sobre todo en la Reina Valera, habla acerca de unánimes, dice un diccionario bíblico que es la cualidad o estado de no ser múltiple, sino ser uno de común acuerdo. Uno de común acuerdo. Dice, es la condición esencial para la armonía y el entendimiento en un grupo. No anula la singularidad de los individuos, es decir, no los hace iguales, no te resta valor, o no significa que uno solo no pueda hacer algo. No. Significa que están
en común acuerdo. Aun cuando yo piense diferente, aun cuando haga las cosas diferentes, estoy en común acuerdo. ¿Cuál es el común acuerdo de la iglesia de Cristo? Él es el común acuerdo de la iglesia de Cristo. Es decir, reunirnos para decir, si tú le vas al Chivas, si tú le vas a la América, ¿qué importa? Si tú hablas en lenguas y si yo profetizo, ¿qué importa? Todos estamos aquí ¿para qué? Para glorificar al Señor. Ese es el común acuerdo. Ahora, Hechos 1:4 dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Dice en Hechos 2 que estaban todos unánimes y de repente vino el Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si la iglesia de Cristo estuviera unida? El Espíritu Santo nos visitaría a cada momento y avivaría nuestros corazones. Una vez prediqué acerca de la unidad como puente para el avivamiento. ¿Tú quieres un avivamiento en tu grupo celular? Sean uno. Sean uno. Repita conmigo, seamos uno. Seamos uno. Cuando sean uno, Dios los va a visitar y van a suceder cosas tremendas. Dice el 1:14, todos estos perseveraban unánimes. El 2:1 que te decía, estaban todos unánimes juntos. El 4:4 dice, todos los que habían creído estaban juntos. 4:46, y perseveraban unánimes. Es decir, unidad, unidad, unidad. Eso es hacer iglesia. Cristo es su cabeza, pero es de un solo cuerpo. No dirige a una mano para allá y a un pie para allá, no. Dirige a una unidad, a un cuerpo de creyentes como tú y como yo. Eso es hacer iglesia, estar unidos. Repita conmigo, unidos. Amén. Esto es hacer iglesia. Una más. Dice la siguiente, dedicar tiempo a la enseñanza. Esto es hacer iglesia. Dedicas tiempo a la enseñanza. ¿Qué dijo Jesús cuando dio la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. ¿Y qué dijo? Y enséñenles. Enséñenles. Esa fue la gran comisión. Entonces, si no dedicamos tiempo a la enseñanza, tú y yo no estamos haciendo la gran comisión y por lo tanto no estamos haciendo iglesia. La iglesia es para enseñar, es para edificar el cuerpo de Cristo, es para bendecir a otros, enseñarles que tenemos un Dios que se hizo hombre, que fue a la cruz y que murió por sus pecados. Pero hay que enseñarlo, 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 enseñarlo. Ve lo que pasaba con la iglesia primitiva. Dice en Hechos 2:42, dice, todos los creyentes se dedicaban ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. Hacer iglesia es enseñar. Si tú quieres hacer iglesia, es decir, juntarte con 2 o 3 personas, enséñales la palabra de Dios. No les enseñes las noticias, no les enseñes no, la palabra de Dios. Esa es útil, dice, es eficaz y es suficiente. Amén. Otra cosa que es hacer iglesia, dice tener comunión unos con otros. Eso es hacer iglesia. En el verso 42, el mismo que leímos hace un momento, dice, además de que se dedicaban a las enseñanzas, tenían una comunión fraternal. Ahora, la comunión no es simplemente comer juntos. A veces entendemos eso, ¿verdad? Comunión, vamos a partir el pan y ya. No, ¿por qué? Porque más adelante en la Biblia habla acerca de que partían el pan en las casas. Entonces, ¿qué quiere decir cuando en realidad dice tenían comunión unos con otros? Esto habla de una amistad fraternal. Esto habla de un conocimiento más de quien está a mi lado. Es decir, le conozco, sé su nombre, sé dónde vive, tenemos relación, le escucho, me escucha, oro por él, ora por mí, le visito, me visita. Saber más de la persona, ¿sabe? A veces no sabemos ni sus nombres, ¿verdad? Y esto es importante. La iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, tenía ese fuego del Espíritu Santo porque eran amigos. Ellos eran amigos. Tú sabes que cuando algo se fusiona y está de por medio la amistad, es más fácil de llevar a cabo las cosas.
Es más fácil de ayudarse unos por otros cuando tienes amigos dentro de la iglesia. Pero decimos, no, es que mis amigos son los del food. Sí, y tus amigos del food, si te sientes mal, ¿a dónde te van a llevar? A mí me llevaban por unos vinos. ¿A ti a dónde te llevan tus amigos? En cambio, tengo amigos de la iglesia que han ido por mí a orar a la casa. Que cuando mis hijos han estado en el hospital, son de los primeros que llegan. Eso es tener comunión unos con otros. Eso es estrechar lazos. Eso es hacer iglesia. ¿Sí me va entendiendo? Qué bueno. Otra más. Dice, hacer iglesia es hacer oración. Estas dos cosas, comunión unos con otros y oración, es la fuerza de la iglesia. Si no hay amistad, no hay fuerza en la iglesia. La amistad entre los congregantes es la fuerza de la iglesia y la oración da fuerza a la iglesia. Estos primeros hombres de la iglesia de Cristo hacían bastante oración y podemos ver en el 1:14, Hechos 1:14. Todo va a ser de los hechos. Te voy a mencionar otros versos, pero aquí van a salir todo libro de los hechos. Dice 1:14, todos se reunían y estaban constantemente unidos ¿en qué? En oración. ¿Quién estaban? Junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Es decir, todos hacían ¿qué? Oración. Diga conmigo, oración. Eso es hacer iglesia, es orar. Orar. Si no nos gusta orar, estamos mal. Mire una cosa, yo al principio no sabía orar porque entendía mal el significado de orar. Entonces yo le decía a mi esposa, ella llegó primero a Cristo y le decía, ora por mí. Y ella oraba por mí ahí en la casa y me bendecía tanto. Y después yo le dije, enséñame a orar. Y aprendí a orar y después me venía con el Geras a los lunes de oración y aprendí a orar como el Geras, hasta decíamos los mismos errores ortográficos. Porque aprendí a orar como el Geras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me venía con él y recuerdo que el hermano Raúl Niño, si por aquí está, bueno, él se venía también con nosotros, Marco también, la hermana Estela también venía con nosotros, los lunes casi siempre éramos los mismos y orábamos y orábamos y orábamos. Ahora, está bien y de hecho es un mandato orar en el lugar secreto, ¿verdad? Dios nos ha llamado a orar en el lugar secreto, pero también como iglesia lo debemos hacer juntos. Diga conmigo, juntos. Debemos orar juntos. Eso es hacer iglesia. En 2 de Crónicas 7:14, no lo busquen, no va a salir, pero se lo voy a leer. Dice, todos lo conocemos la mayoría. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados, y dice, y restauraré su tierra. ¿Tú quieres que Dios haga esto en tu vida? Júntate en un equipo, en tu célula, 2, 3 amigos y oren, oren, oren y oren. Y Dios va a hacer esto, porque Él no miente. Amén. Una más. Hacer iglesia es tener muchas cosas en común con los demás asistentes de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes creen que no tenemos cosas en común? Levante la mano. Tenemos bastantes cosas en común. A veces lo pensamos, seamos sinceros. Ay, pues es que el al lado es tan diferente a mí. Es que sí, hay muchas diferencias. Pero mire, Efesios 4 dice, 4:4, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Eso es algo bíblico que tenemos en común. Un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Padre, un mismo Señor. Pero además, si tú le buscas, te vas a dar cuenta que hay bastantes cosas en común entre ustedes. ¿Cuántos vienen del vicio del alcohol? Yo vengo de ahí. ¿Quién más? Somos cuates nosotros. Tenemos cosas en común. ¿Ah? Y así no quiero sacar lista porque no los quiero exhibir, pero podemos sacar muchas cosas que tenemos en común. ¿Cuántos le van a Cruz Azul?
Yo pensé que era el único, pero no, bueno, ya tienes más en común. A las Chivas, ya tenemos más. A la América ni se diga, esos están endemoniados. Pero bueno, la idea es que tenemos bastantes cosas en común y esfuérzate en conocerlas. Esfuérzate en conocerlas. Una más. Dice la siguiente: ver por las necesidades de los demás y suplirlas a la medida de tus posibilidades. Dice en Hechos 2:45, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que ha faltado despensa y llegan de la iglesia y te traen una despensa? A mí me ha pasado. Eso es algo bien de Dios, que cuando pasa es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Yo recuerdo que Elías estaba chiquito y sufríamos porque se nos juntaron los dos niños chiquitos. Y de repente un día pues no hay leche, no hay nada y llegó una hermana de la célula de mi esposa. Yo creo que la que menos hubiéramos imaginado, y nos llevó despensa. Fue wow, ¿es en serio, Dios? Nosotros nomás lo habíamos oído, que sucedía, que pasaba, y teníamos anhelo de que sucediera en nuestras vidas. Y el día que más lo necesitábamos, sucedió. Entonces, eso es hacer iglesia, ver por las necesidades, suplirlas. Romanos 12:15 dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran, vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y dice: y no pienses que lo sabes todo. Otra vez el domingo pasado me acerqué con un hermano y le dije: hermano, me preguntó acerca de la palabra de Dios y le dije: cuando una persona se acerque a usted y le traiga palabra de Dios, apúntela y vaya con Dios y compruébela, pero no desperdicie la palabra que viene de los hombres, de los hermanos de la fe, sea cual sea. Usted anótela, usted escudriñela y usted órela. ¿Por qué? Porque estamos para bendecirlos, estamos para bendecirte, iglesia. Los pastores, el grupo de líderes, todos los ministerios están para bendecirte, para servirte, para ayudarte a encontrarte con Dios, a hacer comunión con Dios. Entonces es ver por las necesidades. Dice Hechos 4:32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias y así que compartían todo lo que tenían. Ahora dice ahí, no solo con los de la iglesia, a veces sí, somos muy buena onda entre nosotros, pero no hay que olvidarnos de los que están afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo y le dijeron: ¿cómo es posible que entres a la mesa de los pecadores? ¿Y qué dijo Jesús? Yo vine ¿a quién? A los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, cuando suplamos necesidades, tomemos en cuenta también a los de afuera. Ellos están esperando que tú llegues en una forma de ayuda a presentarle el mensaje de Jesús, con una despensa, con una oración, con una visita al hospital, pero que llegues y hagas iglesia. Amén. Una más, comer juntos. Me voy a ir un poco más rápido. Comer juntos, comer juntos. ¿Cuánto les gusta comer juntos? ¿Hay alguien que le guste comer solo? Todos bajan la mano así, ¿verdad? No, ¿verdad? Comer juntos, eso es una delicia. Nomás no saque temas picudos como nosotros. Mis amigos nos sentamos, comemos, tragoneamos, es más, y tema picudo, y sacamos un tema picudo. No, hombre, nos despedazamos entre nosotros. Entonces no toque temas picudos, solamente sea amigo, hable acerca de las cosas, tonterías, hombre. No solamente es iglesia, no. Hable también de qué el food, quién es el próximo presidente, qué hizo hoy, cómo está su familia. Pero en la sobremesa es el mejor lugar para charlar con una persona. Invítala a tu casa, dale de comer y al final sácale la sopa. No, no es cierto. No, platica con ella, conócela. Sean amigos ahí. Wayne Myers, un héroe de la fe moderno, por así decirlo, dijo que el mejor lugar para compartir del evangelio es la sobremesa. Es el mejor lugar. Tú quieres ganar gente para Cristo, invítalos a tu casa a comer y al final les predicas, lo van a recibir, ¿sabes? Hay que comer juntos. Hechos 2:42, todos los creyentes se dedicaban a participar juntos en las comidas. 2:46, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en sus casas para la cena del Señor. Dice Mateo 25, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber. Y entonces
aquellos hombres decían, bueno, Señor, ¿y cuándo te vimos hambre? ¿Cuándo te vimos con necesidad? Y Jesús le dijo, cuando lo hicieron con uno de mis hermanos pequeñitos, lo hicieron conmigo. Entonces, en realidad, cuando tú invitas a alguien a comer, estás invitando ¿a quién? A Jesús. Y qué bendición tener en tu mesa a Jesús, ¿no? Invita a la gente a comer. Una más, es tener alegría y humildad. Dice el Hechos 2:46, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Hay que ser alegres, hermanos. Hacer iglesia es tener alegría, porque no tenemos un Dios muerto, no tenemos un Dios que tiene forma y no habla y no escucha. No, tenemos un Dios vivo, que habla y que escucha y que ve por su iglesia, que se entregó por su iglesia, y eso es un motivo todos los días, pase lo que pase, de celebrar. Cristo es nuestro Dios y está vivo, pero eso se transmite con alegría y con humildad también. Jesús demostró la forma de humildad al lavarle los pies a sus discípulos, al servirles. Seamos humildes en el corazón. Quitémonos el orgullo, la arrogancia y tantas cosas que lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros, nos alejan de todos y nos vamos aislando. Seamos humildes. Una más, dice, es adorar a Dios en todo el tiempo. Diga conmigo, todo el tiempo. La adoración no es un momento, no es una canción, no es un estado, no, es todo el tiempo. Ahora, cuando tú reconoces esto y cuando sabes que a las 10 de la mañana y a las 12:15 de la mañana nos juntamos para orar juntos, para ti eso debe ser un privilegio y debe ser especial y debes esforzarte en estar aquí temprano, 5 minutos antes. Dicen que llegar 5 minutos antes es llegar ¿qué? A tiempo. Llegar a las 12:15 es llegar tarde. Les animo a adorar a Dios juntos. Cosas van a suceder y así lo dice Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Uno más, dice, saber que lo que tienes es de Dios y para Dios. Dice en Hechos 4:34, no había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Dice el Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. No tengo problema con el diezmo ni con la ofrenda, porque reconozco y sé que eso es de ¿quién? Del Señor. Eso es del Señor. Todo lo que yo tengo, di conmigo, todo lo que yo tengo es del Señor. Eso es hacer iglesia. Y la última, servir a los demás. Hacer iglesia es servir a los demás. Marcos 10:45 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Yo te invito a que sirvas a los demás. ¿Quieres encontrar plenitud en tu vida? Sirve a los demás. ¿Quieres encontrar satisfacción? Sirve a los demás. Inscríbete en un ministerio. Escuché a un pastor, Andrés Corson, de una iglesia que se llama El Lugar de Su Presencia. Es todo un mundo de gente en Bogotá, Colombia. Tienen 1,800 voluntarios, nada más, voluntarios, 1,800. Y él dijo que ha hecho un estudio de ver la vida de un voluntario, ver la vida de una persona que solamente va a la iglesia, y es tremendamente diferente. Aquel que sirve crece mucho más del que solo viene a recibir. ¿Tú quieres que te vaya bien en tu vida? Sirve a los demás. Aquí en la iglesia, sirve a los demás y vas a ver que Dios va a prosperar tu vida. Amén. Beneficios de ir a la iglesia. Beneficios de ir a la iglesia. ¿Qué dice ahí? Nada. No es cierto. Sí hay algunos. Ya se me habían asustado, ¿no? Beneficios de ir a la iglesia: alivias tu culpa. Venimos a la iglesia para aliviar la culpa del fin de semana. Ay, vamos a la iglesia porque estuvo duro y no, vamos a pedirle a Dios, perdón a Dios, y solamente alivias tu culpa. Una más. Beneficios de ir a la iglesia: una conciencia tranquila, o sea, para estar en calma, según tú, porque el lunes te agobian las cosas. Una más.
de repente te puede llegar una palabra, no dejes de venir, no dejes de venir. En una de esas, Dios va a transformar tu vida. Y una más, dice, tus hijos conocen algo de Dios en la escuela dominical. Hay hijos que conocen más que los papás por ir a la escuela dominical. Tráelos, aunque sea por ellos, pero tráelos. Ven tú también. Allá te los van a cuidar bien y les van a enseñar palabras eternas. Entonces, eso es ir a la iglesia. Pero ¿cuáles son los beneficios? Ay, Dios mío, de hacer iglesia. Diga conmigo, beneficios de hacer iglesia. La primera, unidad en la iglesia. ¿Eso qué trae? Dijimos, avivamiento. El Espíritu Santo se va a mover sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un solo cuerpo, en una sola fe. No hay división, no hablo mal del otro, no, eso es división, sino que estamos unidos. A lo mejor no concuerdo con lo que hace el otro, pero eso no significa que yo hable mal del otro, ¿verdad? Eso es división. Pero si traes unidad, es decir, vienen y hablan mal de ti, más bien hablan contigo mal de alguien y le dices, ¿sabes qué? Somos uno mismo, estás hablando mal de mí también, estás hablando mal de mi Señor, de mi iglesia, del mismo cuerpo. No me hables mal, mejor vamos a bendecir a esa persona. El Espíritu Santo te va a bendecir. Un beneficio más, dice, habrá llenura del Espíritu Santo, como lo sucedió en Hechos 2, que dice que estaban unánimes y de repente vino el Espíritu Santo. Una más, sabiduría y ciencia. En Hechos, ¿tú quieres tener sabiduría? ¿Tú quieres ser una persona sabia, inteligente, que sepa tomar decisiones? Haz iglesia, haz iglesia. Persevera en la enseñanza de la doctrina, en la oración, y eso te va a traer sabiduría. Dice Hechos 2:37 que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. ¿Sabes? Pedro, ese impulsivo que quiso mocharle la oreja a alguien, que quiso detener la voluntad de Dios y que incluso Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ese mismo Pedro compartió de la palabra después de que viniera el Espíritu Santo, y dice la Biblia que en su primer sermón, mi primer sermón se durmieron todos, pero en el primer sermón de Pedro 3,000 personas se convirtieron, sin contar mujeres ni niños. Y dice la palabra de Dios que los que estaban ahí decían, wow, ¿qué es esto? Pero si estos no saben ni leer, si estos no están estudiados en la ley, ¿cómo es que saben tanto? Porque había unidad y hacían iglesia. ¿Quieres eso en tu vida? Haz iglesia. Una más, crecimiento personal y grupal. Leímos que en Hechos dice que el Señor añadía cada día a los que tenían que ser salvos. Es decir, cuando hay unidad, cuando hacemos iglesia, estamos hablando de hacer iglesia, el Señor trae el fruto. Tú vas a crecer y los que están a tu lado van a crecer. Y el número, todos los días, Dios va a traer conforme a su voluntad. Amén. Una más, dones, milagros, señales y maravillas. Esto es impresionante. El libro de los Hechos está lleno de esto, lleno de cosas maravillosas que hacían los apóstoles, personas como tú y como yo que hacían iglesia. Dice el 2:43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Yo recuerdo y leo en Hechos 3 que había un cojo de nacimiento, así dice, que estaba fuera del pórtico llamado Salomón, y llegó Pedro y Juan, creo, iba con él, y entonces el hombre cojo le decía, dame dinero, ¿no? O extendía la mano. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y se levantó el hombre. ¿No te gustaría hacer eso afuera en las calles de San Luis Potosí? Que veas la necesidad y le digas, mira, no puedo darte dinero, pero puedo orar por ti para que seas sano en el nombre de Jesús. Y que sean sanos. Haciendo iglesia, ese tipo de cosas suceden. Fíjate al grado que llevaban. Dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y gran bendición de Dios estaba sobre ellos. Dice el 5:12, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Más adelante dice, como resultado del trabajo de los apóstoles, es decir, de hacer iglesia, escucha, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas
para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. La sombra nada más, la sombra. Es decir, con que la sombra pase sobre él, eran sanos. Con la pura sombra, imagínate la presencia de Dios en ese momento. Con la pura sombra. Hay que anhelar eso, mis hermanos. Que la gente al pasar por nosotros diga, wow. Una vez yo conocí a un hombre que viene aquí y viene mucho con Geras y viene a la célula que yo tenía. Él se llama Marco, le dicen McCoy. Él salió de la cárcel hace ya un tiempo y una vez estuvo conmigo y de solamente hablar yo sentí la presencia de Dios en mi vida. Impresionante así. O sea, él hablaba y hablaba, porque aparte habla bastante. Hablaba y hablaba y hablaba, pero yo ahí sentí la presencia de Dios. Al final le dije, ¿sabes qué? Déjame orar por ti. Estás cañón. O sea, Dios está contigo. Se pudo percibir. Eso nos hace falta. Al hacer iglesia, que la presencia de Dios se manifiesta y que digan tus vecinos, ay vecina, pues nomás pásele aquí pegadito a la casa para que traiga bendición. ¿Cuántos quieren eso? Amén, ¿verdad? Otra más, orden de prioridad. Cuando tú haces iglesia, tú tomas un orden de prioridad diferente. Sabes que es primero Dios, primero en todo. A Pedro lo arrestaron y a Juan y les decían, ¿sabes qué? Cállense, ustedes no anden hablando de ese tal Jesús. Cállense y los dejamos libres. Y ellos dicen esto, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan no tuvieron miedo que los encerraran. Y ellos dijeron, no te voy a obedecer a ti, hombre, porque primero obedezco a mi Dios. ¿Acaso crees que voy a hacer lo que tú me dices y voy a dejar de hacer lo que Dios me dice? Eso yo nomás advierto, prioridad. Sabemos quién es primero. Eso necesitamos. Eso es hacer iglesia, que tú sepas qué es primero. Una más, no te faltará nada. Veíamos cómo los apóstoles suplían las necesidades de los demás. En la medida que tú te esfuerces por hacer iglesia, van a ser suplidas tus necesidades. ¿Qué dice? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todo lo demás vendrá ¿qué? Por añadidura. ¿Tú quieres que esa añadidura venga a tu vida? Busca el reino de Dios y su justicia. Haz iglesia y va a suceder. Una más, aún en las dificultades Dios te librará. Pedro y Juan estaban encerrados y ya pues quizás de haber dicho ya se acabó todo. Y dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas, los sacó y les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¿Te gustaría que ángeles del Señor llegaran a librarte de tus problemas? Amén, ¿verdad? Amén, sí. No, amén, sí. Hagamos iglesia. Dice más adelante en el 5:38, había un hombre ahí que más o menos tenía sabiduría, conocía la ley y dice, yo les aconsejo, les decía a los fariseos y a las personas del gobierno en ese entonces, yo les aconsejo que dejen a esos hombres en paz. Escucha la advertencia, deja a esos hombres en paz y ponlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, su movimiento caerá. Pero si esto es de Dios, hagas lo que hagas, eso nunca va a terminar. Y sea posible que te encuentres peleando con Dios. Qué impresionante. Imagínate que Dios le diga a tus enemigos, hey, estás peleando conmigo, no estás peleando con Aide, no estás peleando con Jorge, con Diego, con Carlos, con Jorge, no, estás peleando con Dios. Cualquiera tiembla. Tus enemigos no te van a querer ni parar por delante. Eso es hacer iglesia. Amén. La última, salvación. Fuimos llamados a hacer y a predicar la salvación. Póngase de pie y si me ayudan aquí en el piano.